Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es El efecto embudo del tiempo. Una de las cosas que uno aprende a veces a las malas y no nos gusta es que es imposible hacer todo lo que querríamos hacer. Y esto le pasa a todo el mundo. Le pasa incluso a personas que tienen mucho éxito, aparentemente. Seguro, estoy convencido de que les encantaría hacer otras cosas, más cosas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas para todo el mundo y la duración promedio de un ser humano y su capacidad está limitada. Ahora bien, hay una diferencia importantísima entre conformarse con decidir qué queremos hacer y sucumbir al efecto embudo del tiempo. Vamos a verlo más de lleno. ¿Qué podría ser el efecto embudo del tiempo? Vamos a imaginar por un momento, no te preocupes que no vamos a hablar aquí de fórmulas de la relatividad del espacio-tiempo ni nada de eso, sino imagínate un embudo. Un embudo fonil, como le dicen aquí en Canarias, en Gran Canaria al menos. Un embudo es este aparatito que utilizamos para rellenar botes que tienen un cuello, una apertura estrecha. Y todos los embudos funcionan igual. Es muy sencillo. En la parte superior tú echas un líquido con la confianza de que no va a rebosar. Y en la parte inferior el diámetro del tubo de este embudo va a permitir que el líquido entre en un recipiente sin derramarse. Aparentemente el embudo tiene ciertas ventajas y es que, por ejemplo, puedes echar más o menos cantidad, no pasa nada, va a entrar todo en el diámetro más pequeño, en el bote. Además, aparentemente también usar un embudo es muy efectivo, porque ni gastas energía ni desperdicias líquido y además llenas el recipiente, que es de lo que se trata. Hasta aquí todo bien. ¿Podría aplicar esto al tiempo? Bueno, podría ser. En el símil, evidentemente, el bote podría ser nuestra vida. Y la entrada serían esas 24 horas que hablamos, que es lo que dura un día, ni más ni menos. El bote puede ser más o menos pequeño o grande, depende de la duración de la vida de una persona, pero la entrada podríamos definirla en un día 24 horas. En tu vida puedes hacer todo lo que te quepa cada día en esas 24 horas. ¿Qué sería el embudo? ¿A qué lo podríamos asimilar? Pues al sistema, la forma, el método de hacer entrar en esas 24 horas todo lo que queremos. Y así trabaja mucha gente, si te fijas, ¿no? Van aceptando compromisos, capturando ideas, implicándose en proyectos, más. Y cuando ven que ya el embudo se va a rebosar, paran. Y ahí va cayendo eso, va entrando en sus días. Claro, decimos todo esto aparentemente, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, en realidad un embudo no es la forma más rápida de llenar un recipiente. Es verdad que tiene algunas ventajas, y es que el embudo se puede utilizar para rellenar botes con una apertura muy estrecha o que están en sitios difíciles. También una posible ventaja es que puedes trabajar en modo multitarea. Es decir, tú puedes llenar en el embudo hasta llenarlo, ¿no? Sin que rebose y te pones a hacer otra cosa. Pero esto tampoco es muy buena idea. Y seguro que tú te acuerdas de alguna ocasión en la que haciendo algún experimento de estos, el embudo se ha caído, y hemos hecho un desastre. Entonces, no es lo ideal. Vale, pero puede ser que aparentemente tenga algunas ventajas. Sin embargo, ni siquiera esto vale con el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un problema con la apertura, con esas 24 horas que tiene cada día. En realidad son suficientes, porque hemos decidido dividir los días por el tema del sol y del descanso, pero un día es lo suficientemente largo. Si lo ampliases, te faltaría tiempo igual, porque al final lo importante es el tamaño del bote, que es la duración de nuestra vida. Tampoco hay cierta incomodidad o estar en un sitio difícil, de difícil acceso. No, o sea, tú vas haciendo lo que puedes en el día y listo. Por eso, en realidad, el efecto embudo no es conveniente con el tiempo. Como decimos, los embudos tienen problemas, o sea, no es la forma más efectiva. Uno de los problemas es que si echamos diferentes tipos de líquido, tú puedes echar en el embudo, en la parte superior, agua y aceite, pero como caiga el bote, ya eso no lo controla. No puedes controlar el orden. Y lo más importante, todos los recipientes están llenos aunque están vacíos. ¿Por qué? Porque dentro del recipiente hay aire.
Y si no permitimos que salga el aire, el líquido caerá mucho más lento que si simplemente llenáramos el recipiente con un grifo del tamaño adecuado, permitiendo que el aire, un poco más pequeño, ¿no?, que la boca del recipiente, para que el aire salga. De hecho, las industrias que utilizan sistemas para llenar botes, como una cervecera, por ejemplo, no utilizan un embudo. Lo que utilizan es una manguera, un tubo que permite salir el aire mientras expulsa el líquido con presión. Y con el tiempo sucede lo mismo. Con ese recipiente de 24 horas pasa exactamente lo mismo. Mucha gente se olvida de que necesitamos respirar para disfrutar de la vida. No podemos ir como pollos sin cabeza de una tarea a otra con un descontrol total, mezclando asuntos, aceptando todo a lo loco, sin tener en cuenta tiempos de descanso, desconexión, cronotipos y 1000 factores más que hacen que nuestro día pueda ser efectivo. Y así es como muchas personas van llenando el embudo, adictas a decir que sí a todo, creyendo que tienen fuerzas y energía ilimitadas y que como ellos controlan, todo acabará haciéndose en esas 24 horas. Por eso, aunque quizá el título haya engañado, el efecto embudo del tiempo no es ni mucho menos una buena idea. Te comentaba cómo lo hacen las industrias, ¿no? En el artículo en el que me estoy basando dejo un dibujo, un gráfico, bueno, es un dibujo más bien, de cómo se llena una botella de cerveza. Tienes la entrada de cerveza por un lado, la entrada de CO2, el expurgue y esa manguerita que llena desde abajo hacia arriba, permitiendo que el aire salga. Igual pasa con el tiempo. Si queremos lograr resultados de calidad en nuestro día a día, debemos usar algo parecido. ¿Y qué sería eso? Bueno, seguro que ya has llegado a esa conclusión. No podemos usar un simple embudo, es necesario un método. Un método que nos permita filtrar primero qué actividades deseamos hacer, porque no cabe todo. Por más que nos guste, nos gustaría hacer esto y estudiar esto, pero no se puede. No hay tiempo para todo. Por eso hay que filtrar. Segundo, que nos ayude a decidir cuándo vamos a hacer las cosas, teniendo en cuenta esa limitación de 24 horas, teniendo en cuenta el nivel de energía, qué actividades se pueden mezclar, prioridades, etcétera. Es decir, no sirve de nada meter todo ahí sin ningún tipo de orden. El método nos tiene que ayudar no solamente a llenar el día, sino a hacerlo de forma con sentido, consecuente. Y tercero, lo más importante, el método nos tiene que permitir que haya hueco, que haya espacio para respirar. Un método que cumple estas premisas es el método de productividad personal CAR, que consta de 3 pasos. Primero, capturar, después analizar, decidir de forma sistemática qué, cuándo y cómo, qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y revisar finalmente para actuar, que sería en el símil, pues bebernos la cerveza o el líquido que sea. En todo caso, en resumen, aunque el símil del embudo puede parecer muy bonito para llenar nuestros días de actividades, no es lo mejor. Al igual que hacen las industrias especializadas, la forma correcta de llenar nuestros días de tareas que nos hagan felices es usar un método que nos permita decidir qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Y lo más importante, y en todo caso, sea que uses CAR, ya sabes por cierto que tienes un descuento especial para ti como suscriptor en las notas del programa, sea que utilices este método u otro, asegúrate de que tu vida se llene con sentido, con equilibrio y que puedas respirar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.